Com es diu quan un se'n recorda d'alguna cosa? Alzheimer. No, no. D'alguna cosa en concret. Amnèsia. Doncs tinc amnèsia. A mi també m'agradaria tenir això que tu dius. Potser així podríem començar tots de nou. No es una película que a los 20 minutos sepas cómo se va a resolver. Es una película que realmente tienes que estar con ella todo a lo largo de todo el metraje, porque es una película que las cosas se van descubriendo muy paulatinamente y muy poco a poco. Pues en este caso nos hemos inspirado muchísimo con películas de Lynch por el misterio y por la manera que trata a los personajes, siempre personajes muy oscuros, que siempre guardan cosas dentro de sí, y ese simbolismo un poquito extraño que tiene. Después también nos hemos inspirado con Wenders por la manera que tiene Wenders de trabajar los personajes solitarios, ¿no? Los personajes de Wenders están solos y los sientes muy bien porque están allí desnudos. Y yo también en el fondo quería construir un poquito esto, gente sola. Ya el guión no es habitual, porque cuando el director nos encontramos para explicarme el guión, no sabía cómo explicarme y me iba diciendo, claro, es que ya sé que es muy raro, supongo que se me notaba a mí también en la cara que no... Y realmente es raro porque pasan muchas cosas, parece que tenga mayor importancia una cosa que luego no la tiene... Y bueno, y el tratamiento que se ha hecho creo que también no es habitual, pero que todo esto ha ido a favor de la película. Es una película que entraña mucho misterio y mucha búsqueda interior. Son personajes ocultos que esconden cosas, que no se atreven a decirlas. Y allí es donde aparece la seducción. Es en esas ganas que el espectador puede tener en ir encontrando poco a poco estas cosas que tienen todos estos personajes. Y, por otro lado, también el otro poder de seducción que tiene la película es la narración que hemos hecho de la misma, ¿no? Bueno, Aureli es, yo diría, empezaría diciendo que es una persona normal, pero que tiene diríamos, una sensibilidad especial en cuanto a percibir cosas, personas y situaciones. Es como la búsqueda de uno mismo, por decirlo de alguna manera. Está constantemente en ello, digamos. Lola es un personaje enamorado del teatro, de Aureli, que es el personaje protagonista. Es un personaje vital, activo, práctico, simpático, o sea, es un personaje positivo. Lo he vivido intensamente, la verdad es que sí. Lo he vivido intensamente más que nada porque es un personaje que me gusta mucho, supongo que esto se nota, y porque además es con un director al cual quiero muchísimo y que me entiendo muy bien con él. Entonces intentar estar al nivel que se me exigía y el que me exijo yo, que este sí que es el máximo, digamos, siempre, ¿no? Entonces esto lo he vivido muy intensamente, pero aparte también he de decirlo muy a gusto. Como director me ha gustado mucho que sabe mucho de lo que es los actores, ¿no? Y va a pedir, es muy tiquismiquis, porque quiere aquello que quiere y no otra cosa, pero te lo dice, te lo explica bien. Yo lo entendía yo creo que nos hemos entendido muy bien, entendía cuando me pedía algo, ¿no? Yo creo que la seducción está en ir descubriendo las cosas poco a poco, en entrar en territorios que son muy complejos y en irlos descubriendo conforme avanza la historia, ¿no?
A mí me gusta que el cine a veces sea como un poco como la vida misma, es decir, que puedas manipular, que las cosas no las descubres enseguida, te cuesta ver cómo es la persona que se enfrenta delante de ti. Pero, y en esta película hemos querido hacer lo mismo, hemos querido que esa parte misteriosa que tenemos todos, pues esté muy latente, esté allí, que la vayamos viendo muy poco a poco, que veamos la duda, pero que no la descubramos hasta avanzada la trama, ¿no?